Hola, Dios te bendiga, bienvenido a Trascendiendo. Dios te bendiga, Madeline. Te damos la bienvenida a este canal de YouTube y esperemos que a través de tu testimonio mucha gente pueda ser edificada y pueda marcar la vida de cada oyente. Muchísimas gracias, un placer estar aquí y más si hemos sido guiados por el Espíritu. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez, la niñez de Madeline. Fui una niña muy inestable. Una niña cuando estaba pequeña, los testimonios de mi padre, que la gloria sea para el Señor, ahora están en Cristo también, pero tuve una vida muy desordenada, una vida muy inestable para una niña pequeña. Es decir, antes de que mi abuela muriera, que mi abuela, para la gloria del Señor, ella también era cristiana y yo vivía con mi abuela. O sea, desde que yo nací, un poco rodando aquí, un poco rodando allí, y al final terminé en las manos de mi abuela. Mi abuela era cristiana y mi abuela me llevaba a la iglesia y, y siempre me iba con ella para la iglesia. Pero cuando mi abuela fallece, eh, mi vida se desestabilizó aún más. Pasa que mi padre tenía una vida muy desordenada, mucha delincuencia, mi madre también. Han sido personas sufridas, más mi madre, y no podían darme un hogar estable. Entonces, mientras sucedía todo eso en mi vida, yo podría estar un día aquí, un día allí, un mes aquí, un mes allí, estando con mi padre, con un vecino, con un tío, con una tía, así sucesivamente. Fue una infancia muy desordenada. Si la puedo resumir, es desorden e inestabilidad hacia un niño. Así fue mi infancia, hablando del Señor. Y lo más doloroso que tú recuerdes en tu niñez antes de venir para España, ¿qué es? ¿Qué es aquello que te marcó a ti la vida? Lo más doloroso, yo creo que cuando yo estaba pequeña fue el separarme de mi abuela, el que mi madre me separara de mi abuela porque me robaban, o sea, era un secuestro. Eso hay que profundizarlo, pero no quiero como profundizar tanto para que no se haga tan pesada esta entrevista. Pero cuando yo estaba pequeña, mi padre y mi madre siempre me robaban el uno al otro. O sea, yo podía estar en la calle jugando con una amiga en casa de mi padre y de repente mi mamá llegaba en un motor y me secuestraba. Y nadie sabía de mí hasta que se enteraban, porque en ese tiempo no es como ahora que hay teléfono y todo eso, no. Era por boca a boca, ¿no? Que se enteraban, porque como pertenecían al mismo círculo, pues, o porque algún vecino haya visto, cosas así, ¿no? Ellos me secuestraban y yo iba pan y comenzaba una vida nueva, donde me llevaban. Mi madre siempre me llevaba a diferentes lugares, pero mi padre siempre me llevaba al mismo lugar, que era ahí en Mao, en Valverde de Mao, donde estaba la familia. Pero mi madre me llevaba ya sea a Boca Chica, ya sea a la capital, ya sea a Higüey, o sea, a diferentes sitios, a Santiago. Siempre era esa la inestabilidad de los secuestros uno al otro. Ya entonces cuando mi padre se enteraba, iba y me buscaba a donde estaba yo, y iba también me secuestraba o me llevaba por la fuerza. Luego cuando ya comienzo a entrar en lo que es la adolescencia, mi padre se vino a España y yo me quedé en Santo Domingo. A causa de todos esos traumas que había vivido desde pequeña, gracias al Señor, pues nunca me faltó amor, porque siempre tenía familias que me querían y donde quiera que llegaba me querían. No puedo decir que he sido una persona maltratada en sí a nivel físico, pero quizás a nivel psicológico sí. Pero cuando mi padre se viene a España, yo tenía creo que 9 años, creo, si no mal no recuerdo. No recuerdo muy bien, pero sé que ya era un poco más grandecita. Y cuando mi padre se viene a España, yo duré un tiempo viviendo con una tía y luego me fui a vivir con mi madre. Mi madre estaba un poco más estable porque mi madre también vivía muy inestable. Y cuando me voy a vivir con mi madre, yo nací en Santiago, yo nací en el Cibao, pero luego me voy a vivir a Boca Chica con mi madre. Cuando entro en la adolescencia, mi padre se viene aquí
y todo eso. Luego mi adolescencia pues fue como una adolescencia como la de cualquiera. Aún así yo era un poco inocente porque ya el Señor venía con un trato conmigo aún desde mi niñez. El Señor me llama desde mi niñez. Y cuando mi padre se viene aquí, pues al tiempo mi padre va allí y luego nos trae aquí a mí y a mi hermana. Cuando nosotros venimos aquí ya entramos en la adolescencia. La inocencia ya no es tan inocente como debería de ser. Ya aunque la vida en España es más liberal que en Santo Domingo, porque allí aunque se es liberal, aquí se es liberal pero con las puertas abiertas, allí se es liberal pero como a escondido, ¿no? Como un poco más prudente, todavía se mantiene la mano firme allí. Aquí cuando yo llego, mi madre se va de casa de mi padre, o sea, no duraron ni 3 meses. ¿Eso a los cuántos años? Eso como a los 14 o 15, más o menos. Y cuando mi padre se queda solo, mi padre se enfermó porque se había gastado mucho dinero en traernos, él quería ya estar estable porque mi padre ya era cristiano. Y entonces ese proceso de adaptación para mí fue difícil. Yo venía de Santo Domingo y yo era una muchacha con carácter, pero yo era tranquila. Pero cuando me sacaban de quicio, pues yo reaccionaba y me acuerdo que un día reaccioné y le pegué a un chico en clases. Y ese chico no se defendió. O sea, desde ese entonces como que me comencé a ganar el respeto, ¿no? De lo que es el instituto. Pero luego cuando ya comienzo a juntarme con malas compañías en el instituto, pues ya mi vida se comienza como a descarrilar. O sea, todo comenzó en el instituto. Todo mi proceso comenzó allí. Comenzó porque mi padre me llevaba a la escuela y yo lo que hacía era que me llevaba y esperaba que él se fuera y no entraba a clase. Me quedaba afuera con amigos, con amigas, gente que fumaba. Yo no fumaba ni nada. Yo solamente iba a quererme hacer la guay, pero yo no era de nada, yo no bebía, yo no fumaba, yo nada, nada. Pero ya comenzó el proceso por ahí. Explícanos, Madeline, ¿cuándo fue que tú empezaste a vivir tu vida de la manera que tú quisiste? ¿Cómo tú entraste en ese proceso? Pues bien, pues eso, como continuaba diciendo, mi adolescencia y tal, mi papá era cristiano, o sea, yo asistía a la iglesia desde pequeña, como había contado antes, mi abuela me llevaba, yo ya conocía de Dios, oír hablar de Dios, ¿no? Yo iba a la iglesia y tal. Y yo, inclusive en la misma iglesia, teníamos un grupito, ¿no? De adolescentes, de jóvenes que íbamos a la iglesia, pero íbamos a la iglesia y luego íbamos a los botellones y esas cosas que hacen, ¿no? Reuniones. ¿Qué es botellón? Los botellones son esos que hacen donde se reúnen 2 o 3 jóvenes, 4, 5, 7, 10 jóvenes en un lugar escampado o parque con botellas de alcohol, sean cerveza, que en ese tiempo eran cerveza, era una cerveza como para 20 personas. Pero por ahí empieza, porque siempre se empieza de menos a más. O sea, tú no estás diciendo que ustedes iban a la iglesia y cuando salían de la iglesia se iban a beber a la calle. Sí. El mismo grupo de la iglesia. El mismo grupo de la iglesia, o sea, el mismo grupo de la iglesia que íbamos a la iglesia, éramos el mismo grupo que nos reuníamos luego para ir a esos tipos de eventos. Habían jóvenes que iban y otros que no. Y entonces yo comencé a adentrarme en eso así. Recuerdo que a los 17 años me bautizo por bautizarme. O sea, yo siempre he tenido un anhelo por Dios en mi corazón, siempre he tenido el temor de Dios, pero para mí, según lo que yo veía en la iglesia, yo no sentía como que yo estaba haciendo mal. Yo me bautizo, sí, yo estoy buscando de Dios. Cuando yo me bautizo, como a los 2 meses, estaba en mi peor estado, porque ahí comienzo a visitar la discoteca por primera vez. Me acuerdo que la primera vez que pisé una discoteca, me fui de la casa de mi padre, me fui a casa de mi madre, y cuando me voy a casa de mi madre en busca de más libertad, porque mi padre era un poco opresor, era un poco muy, muy celoso, era un poco, o sea, yo quería escapar de él porque él era muy hostigante. O
O sea, él no sabía llevarme como adolescente en ese tiempo. Esa era su manera de él protegerme, pero lo que hacía era que me asfixiaba y entonces era peor. Y entonces yo me voy a casa de mi madre buscando un poco de libertad y cuando me voy a casa de mi madre recuerdo que una amiga, que con esta amiga, vamos, lo que he pasado con ella, que la gloria para el Señor, ahora ella también es cristiana, me invitó a la discoteca junto con un enamorado que ella tenía. Y la primera vez que fui a la discoteca yo ya había ido a botellones, a paris que hacían en casa. Fatal. O sea, fue un descarriamiento total. Bebí, nunca me había emborrachado de esa forma que me emborraché, o sea, no me acordaba de nada. Inclusive ella y yo platicábamos luego que si no habían echado algo en la bebida porque no nos acordábamos de casi nada. O sea, yo sé que llegué a mi casa y que mi madre me estaba esperando y me encendió la luz y ya, yo nada más me acuerdo de eso. Y luego después veía una foto por ahí, yo bailando y bueno. Y entonces esa es la primera vez que yo piso una discoteca. Y después de que pasa eso, ¿cómo tú continuaste esa vida desenfrenada? Una vez, ya yo fui la primera vez, uno ya quiere seguir yendo. Entonces yo ya como que me rebelé. Yo ya me rebelé. Yo le decía a mi madre, no, yo ya no quiero estudiar. Yo lo único que quiero es casarme y vivir una vida como la vives tú. O sea, eso era lo que el enemigo me ministraba. Ya tú no vas a llegar más, tú no, ya tú no vas para ningún lado. Ya aquí se quedó tu vida. O sea, yo tenía un estancamiento en mi mente como adolescente. Y yo eso era lo que buscaba. Yo esa noche que salí con mi amiga, conocí a un chico que es el padre de mi hija. Y ya eso fue como así, ya nos vimos, ya salimos para la discoteca, nos besamos ese día, ya él era mi novio. Así, simplemente. Eso fue, sin él pedirme que sea su novia, nada, ya, fuimos novios y punto. Y bueno, pues nada, ahí me quedé embarazada próximamente. Me quedé embarazada a los 18 años. A los 19 años tuve a mi hija. Me mudé con él. Y de mal en peor. De mal en peor. O sea, ya ahí comienza lo que es meterme al mundo de las discotecas, al mundo del vender hasta incluso mi cuerpo, en el mundo del alcoholismo de fines de semana, porque ciertamente yo no bebía en casa, pero todos los fines de semana salía viernes, sábado y domingo, inclusive en la semana. Cuando yo salgo embarazada, que yo doy a luz, eh, fatal, o sea, ya yo tuve que, me vi obligada, en cierto modo, y no, a coger una vía que no era la adecuada para mí, porque no era que yo no tenía apoyo de mi familia, pero tenía una mente muy corta y me dejaba programar mucho, muy influenciable. Me dejaba influenciar por las amistades. Entonces me recuerdo que me ofrecen un trabajo, a mí y a una amiga, supuestamente para ir a limpiar una casa donde un señor. Eso es lo que ella me dice a mí. Ella me dice que vamos a limpiar una casa donde un señor y que vamos a ir a la entrevista y tal. Cuando llegamos allí, esto no era una casa de un señor, esto era una casa de citas, que se llama aquí en España. Cuando me habla de esta casa de citas, ya que estoy ahí, yo soy de la persona que cuando ya yo me veo metido en una situación, yo tiro adelante, yo no retrocedo, yo no vuelvo atrás, sino que esto no es lo que yo me esperaba, para adelante, tiro. Y entonces yo me vi involucrada en ese sitio y ya tiré para adelante. Me recuerdo que me quedé a dormir ahí en ese lugar, no en fin como ya trabajar ahí, sino porque ya era tarde y estaba lejos de mi casa. Ok, ahí tú nos dices que a los 19 años ya tú tenías una niña. Estabas casada, como decimos nosotros los dominicanos, que vivías con el papá de tu hija. Y cómo tú llevas esa relación ya, 19 años con una niña, ¿cómo tú asimilas todo eso? La pasé muy mal, porque yo era una niña con otra niña, porque aunque tenía mi mente así, yo tenía una inocencia, o sea, yo todo lo veía como que si hubiera sido un juego, o sea, yo no sabía la seriedad del asunto, ni de tener un hijo, ni nada de eso. Para mí era como normal, no pasa nada,
pero luego cuando aprendí con los golpes, porque cuando tengo a la niña, vivo en una habitación alquilada en la casa de mi madre. La niña le daba muchos cólicos, la niña lloraba, yo lloraba, no dormía, no podía subsistir. El padre lamentablemente no era una persona capaz, no era una persona como que tirara, sino que en este caso tuve yo como que coger el mando, hacerme como la fuerte para poder como salir adelante con la familia. Una niña de 19 años. Y inclusive tener que ya acudir a esto, que me influencia a mi amiga para yo poder llevar el pan a casa, para yo poder como salir hacia adelante con la familia. Ok. Y ya en el mundo, ¿verdad? ¿Tú ya dejaste de asistir a la iglesia o todavía llevabas esa doble vida? No, yo ya estaba revelada, yo ya me fui. Yo sí iba de vez en cuando me invitaba mi padre, inclusive cuando la niña nació yo la presenté a la iglesia cristiana, eh, siempre estando en el mundo, pero siempre con ese temor al Señor, porque el que es de Dios, aún está en el mundo, sigue siendo de Dios, porque Dios le sigue hablando y Dios le sigue ministrando. Hay personas que piensan que Dios no le habla a las personas que están en el mundo y se equivocan, porque aún yo estaba en ese mundo, el Señor siempre me cuidó y el Señor, yo me mantenía con esa relación con Dios, yo seguía orando. Yo lo que tenía un engaño del enemigo, que yo decía, yo no le pido nada a Dios porque yo sé que yo no estoy haciendo las cosas bien porque yo sabía que estaba mal. Pero realmente eso es un engaño porque tú sí le puedes pedir a Dios. Tú le puedes decir al Señor que te ayude, porque para eso Él está, porque Él es el Dios poderoso. Y aunque tú estés en el mundo, Él te puede ayudar. Y nada, me meto en esta vida, como decía, ¿no? Para poder sacar adelante la familia. No estoy orgullosa ni lo autojustifico, porque yo creo, o sea, con la mente que tengo ahora, que yo hubiese podido tener otras salidas. Pero así es el enemigo, así trabaja el enemigo, aparte de que son maldiciones generacionales también. Ok. Entonces ya tú entrándote en este mundo, teniendo tu hija, teniendo tu esposo nunca te dio la mano para salir de ahí, nunca, no te decía nada. Él lo Bueno, sabía, no lo sabía. ¿qué te Explícame un digo? poco. Mira, al principio él no lo sabía, pero cuando se enteró tampoco hizo mucha diferencia. ¿Qué pasa? El enemigo trabaja de dos formas, el enemigo quiere destruirte y utiliza siempre a las personas que están alrededor nuestro para hacerlo. Y en este caso, utilizaba al que era el padre de mi hija, tanto como en la forma de la violencia doméstica, como en esta forma de no hacer nada para que yo saliera de esa vida, sino acomodarse a ella. Okay. ¿Y cuánto tiempo tú duraste metida en esa vida? ¿Cómo, o sea, Cómo se ya, evolucionó. sí, Yo no voy a entrar a profundidad a este tema porque me gustaría que este tema sea para edificación de esas mujeres que todavía siguen en esa vida. Y como que quería como hacer una segunda parte, pero dedicada a este segmento cuando el Espíritu Santo me guíe. Pero lo que sí es que te puedo decir es que me desarrollé y lo utilicé como una profesión. Llegó a ser mi profesión, eso. Pero respecto a cómo llevé mi vida dentro de eso, yo llevaba una doble vida donde mi familia no lo sabía hasta que en un tiempo llegaron a saberlo. Mi familia pensaba que yo estaba en casas de internas, cuidando a los abuelos y todo ese tipo de eventos. Y me daba, digamos, lo justo que yo nunca me había dado en mi vida. O sea, comencé a tener un nivel de vida, ¿no? A nivel de la vida que llevaba, porque era una niña. Igual yo seguía siendo una niña porque dentro de ese mundo, que ya lo contaré en más profundidad, pasé muchas cosas y me doy de cuenta aún que era muy inocente, o sea, yo era inocente. Yo era tan inocente que yo todavía a los 15, 16 años, estando en el instituto, yo aún jugaba con muñecas. Y eso ya es como muy inocente. Yo cuando comienzo a este mundo, comienzo a adquirir malicia. Comienzo a adquirir malicia que no tenía antes, porque como yo decía, yo era inocente.
Y este mundo despertó algo en mí que estaba apagado. La gente podrá decir el citro harán, el mal, la inclinación al mal. Comienzo a despertar esto, ¿no? Está el bien y el mal dentro de las personas y hay una parte que está más desarrollada que la otra y se ve desde la pequeñez, ¿no? En mí estaba desarrollado más el bien que el mal, porque dentro de lo que yo estaba en la cosa mala yo era inocente, pero cuando yo me meto a esta vida se comienza a despertar la inclinación al mal en mi vida. Comienza lo que son las metresas a adquirir posesión de mí. Todas esas cosas que aún de pequeña se habían trabajado en mí porque tenía familias que bregaban con altares y todo eso. Y eso se comienza a encender, una activación del maligno en mi vida. Y entonces ya yo no era yo, sino que yo comienzo a tener otra personalidad. Es ahí cuando comienza mi transformación, que ya pondremos fotos, ¿no? De cómo yo era antes a cómo yo era ahora, o sea, el cambio de antes, después y ahora después. Comienzo a adquirir otra personalidad. Mi pelo es rubio, me pongo lentillas verdes, o sea, soy totalmente la que no soy. La que yo no era, yo comienzo a ser otra persona y a vivir como le gustaba a esa persona. Y eso eran los demonios que vivían en mí, los espíritus inmundos, que son metresas de sensualidad, de erotismo, de lujuria. Y esas metresas me hacen vivir la vida, una vida de seducción. A mí me gustaba seducir a los hombres, pero yo no era de esta mestresa, yo no tenía esa mestresa que eran como regaladas, sino esas que se seducen con los ojos y que se mantienen en su sitio. Esa como que dicen, entonces es calladita, pero rompe la vajilla completa, hacía yo. Yo me mantenía en mi sitio, pero por detrás rompía un mundo. Y, y esa mestresa me hicieron participar en muchas cosas, en meterme en relaciones de personas, tanto porque me lo hacían a mí. O sea, yo quería que las cosas que me hicieran a mí, yo decía, si a mí me lo hicieron, pues ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si a mí me quitaron este esposo, por ejemplo, yo tuve 3 esposos, tuve el padre de la niña, que duré 5 años con él, y eso fue una tortura, o sea, violencia doméstica. Luego consigo otro hombre que yo pensaba que ya ese era el príncipe, ¿no? Y me saca de esta vida. Yo me salgo de lo que es esa vida. Y cuando me meto con esa persona, fue la persona que más daño me hizo, pero también tengo que agradecerle, porque por esa persona yo salí de eso. Porque los espíritus inmundos que tenía esta persona eran más fuertes que lo que estaban en mí. Entonces él vino y adquirió un control de manipulación en mi vida. Y esta persona me hizo mucho daño. Al principio bien, era un príncipe y muy bien. Pero luego esta persona comienza a maltratarme psicológica y violentamente, al cual ya yo venía de una frustración en una relación anterior. Y esta persona pues nos casamos con papeles, la primera vez que me caso. Cuando yo me caso con esta persona eh, no te voy a decir que es una mala persona, ni que no te voy a decir que él es malo, ni tampoco te voy a decir que él es bueno. Yo voy a decir que él es víctima de sus generaciones. Pero era una persona mentirosa, me manipulaba y me hizo mucho daño en aquel entonces. Y me pegaba cuernos, eh, me, me dejó abatida. Es que no quiero como... Te hizo mucho daño, Sí, no quiero... te destrozó. Sí, Ok, o sea, tú te metes en el mundo de la prostitución, ¿verdad? Con tu hija, tienes tu esposo, duras con él 5 años, sigues con esa doble vida, tu familia no lo sabía, más adelante lo supo. Luego tú te dejas del papá de tu hija y te metes con este príncipe azul para ti, ¿verdad? sí, Y entonces al principio todo bien, él te rescata de esa vida que tú llevabas, ¿no? más o menos, sí. Y entonces tú estando con él, con el tiempo descubriste que él no era la persona como tú creías que era, sino que te maltrataba, te utilizaba, te engañaba.
todo eso, ¿cómo tú saliste? O sea, ya es otra etapa de tu vida. Sí. ¿Cómo tú manejaste esa etapa de tu vida? Pues mal, porque yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. La gloria sea para el Señor, pero todas las decisiones que tú tomes por tu propia cuenta son decisiones que te van a llevar al mismo lugar. Todas las decisiones que tomes sin la alianza del Espíritu Santo, sin aceptar al Señor a tu corazón, siempre tu vida va a ir de mal en peor. Aparentemente, muchas veces tú te crees que estás arriba, pero tú no sabes el plan que tiene el enemigo para tu vida. Yo pensaba aparentemente que yo ya tenía la persona que me amaba, que yo la amaba, que me casé, primera vez que me caso, o sea, me casé por el civil. Vivo con esta persona, pero yo no sé el plan que el enemigo tenía contra mí, porque es que el enemigo siempre me ha querido destruir desde mi niñez. Yo comienzo a estar con él y él comienza a entrar en un degrado emocional en su vida. Comienza a pasar una circunstancia de baja económicamente. Y entonces yo tengo que volver a acudir al recurso, al plan que yo tenía de mi vida anterior. Yo ya no quería porque yo ya estaba enamorada. Y como yo estaba enamorada, cuando una mujer se enamora, esa mujer no quiere estar con nadie, solamente con la persona que está enamorada. Yo acudo a eso para rescatarlo a él. Cuando yo acudo a esto, ahí fue que comienza ya como la degradación hacia mi persona. O sea, él psicológicamente y más aún físicamente, ya él me pegaba, ya él tenía problemas porque él fumaba marihuana. Él me traspasa eso a mí, el fumar. Y yo fumaba. Y me acuerdo una vez que estamos en la habitación y él estaba fumando y él me dio de fumar y yo fumé con él. Y a mí se me metió algo y yo le dije a él, estábamos bien, y yo le dije a él, tú nunca vas a ser feliz. Y de repente volví en sí. Y él me abrazó y me dijo, wow, ¿por qué tú me dices eso? Y yo le digo, yo no sé, a mí me dio miedo, yo sentí miedo. Yo le dije, yo no sé por qué yo te dije eso. Los demonios que él tenía me estaban influenciando a mí para hacerlo a él, que él me matara, para hacerlo a él, influenciarlo a él a que él me matara. Y me acuerdo que él una vez me estaba pegando porque él fumaba y al él fumar, a él se le iba mucho la olla, o sea, él perdía la cabeza, perdía la razón. Y me acuerdo que ese día estábamos peleando, o sea, él me estaba pegando y de repente él me abraza y de repente me reempuja y otra vez me abraza y él me decía, pero que yo te amo, pero era como, yo te amo, pero te tengo que hacer daño. Y yo ahí entendí, aún yo no sabía de nada de esas cosas espirituales, que lo que se estaba moviendo no era algo normal, porque su madre bregaba con altares. Su madre bregaba con altares y su madre no era, no tenía tendencia a tener hombres, sino que su madre tenía una esposa, su madre era lesbiana, y en el cuarto de al lado tenía un altar prendido. Y yo sé que ahí se movían, ya eran otras cosas. Esos espíritus me influenciaban a mí para mi propio mal, para mi destrucción, y a él para que él me destruyera a mí. Y fue tanto lo que yo pasé en esa casa, que cuando yo me fui de esa casa, yo no me fui ni siquiera porque yo quise, yo me fui y fue como que él llamó a mi padre, él me dijo, llévala, sácala de aquí, porque si tú no la sacas de aquí, yo la voy a matar. Él le dijo a mi papá, me acuerdo, en una noche. Y mi papá me tuvo que ir a buscar, o sea, él mismo sabía que él me iba a matar, él no entendía el por qué, yo no lo entendía, hasta ahora que yo soy cristiana, gracias al Señor, que yo entiendo todo ese proceso que yo llevaba ahí, o sea, eso no era guerra contra carne y sangre, eso era una guerra espiritual que había por mi vida. O sea, tú me estás contando de que él llamó a tu padre de noche, tu padre siendo cristiano Sí, ya. sí. Que él llamó y le dijo, llévate a tu hija o si no yo la mato. Sí. Cuando tu padre fue a buscarte, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó ahí? O sea, porque me parece que fue muy doloroso para tu padre, siendo cristiano, que lo llamen de noche diciendo, ven a buscar tu hija o si no yo te la voy a mandar muerta. Sí. Sí, no, eso fue, porque es que esos shows eran constantes, o sea, era un día sí, 2 días bien y 2 días peleando, o sea, él dándome golpes, porque no era como que yo le daba, era que él me daba a mí. O sea, hay parejas que se peleaban, yo por ejemplo, cuando el papá de mi niña, era que no peleábamos, yo le daba y él me daba, era un show
de violencia doméstica también, pero era como un poco más nivelado, no era como que él me machacaba a golpe ni nada, pero en este caso no. En este caso era que él me pegaba a mí, él me escupía, me pateaba, o sea, eran cosas crueles. Y yo vivía ahí asustada porque yo no sabía en cualquier momento, él venía de lo que es el narcotráfico y todas estas cosas, o sea, eran cosas fuertes, o sea, de repente tocaba la puerta y él jalaba un machete y yo ya estaba, ¿sabe? Asustada, yo no estaba impuesta a ese tipo de vida, yo venía de una vida mala también, pero como que esto fue como, wow, como más, o sea, de mal en peor. Mi padre la pasaba muy mal porque mi padre siempre era siempre. Si no era yo que lo llamaba, era él, o era la mamá, o etcétera. O era un show conmigo, o era así siempre. Era fuertemente Y doloroso. esa noche, ¿qué pasó? Esa noche, wow, santo, esa noche mi padre me fue a buscar. Yo dejé todas mis cosas, todo, todo. Porque yo, cuando lo conocí a él, pues tenía mi casa, mi piso, y yo me mudé en su casa de él con mis trastes y todo. Yo amoblé la casa. Pues cuando yo me voy de la casa, me voy con una mano adelante y otra atrás, como dicen en el mundo, o sea, me voy sin nada, sin ropa ni nada. ¿Qué pasa? Yo me voy con mi hija, o sea, tengo que cambiarla de colegio, tengo que comenzar de nuevo a un pueblo donde mi padre vivía, o sea, la pasé muy mal, entré en una depresión fuerte, entré en una depresión fuerte, fuertemente dolorosa para mí porque yo lo amaba. A pesar de todo, mi alma estaba ligada a él, o sea, era un apego increíble. Él decirme, yo no te amo, yo no te quiero, vete y yo seguiré ahí. Y yo le decía, mentira, tú sí me amas. Y luego después que él me diga, es verdad, yo te amo, era una psicosis horrible, porque él me decía, no te quiero. Y luego después de las 2 horas me decía, yo te amo, tú lo sabes, eres tú que me haces decirte eso. Era un círculo vicioso donde el enemigo me tenía, vamos, o sea, me tenía atada fuerte a él. Era un apego increíble y me voy de la casa con mi hija, la apunto aquí al colegio. Y recuerdo que cuando tengo que ir a volver a buscar mis cosas, que habían pasado como 2 semanas, cuando voy a recoger mis cosas, había una persona allí con él, que estaba escondida en el baño. Y ahí fue un show. Fue un show porque ahí otra vez comenzamos a pelear delante de la gente, llegó la policía. En fin, cogí mis cosas, me fui y ahí digamos que se acabó esa relación. Aunque no en definitivo, porque luego pasó un proceso hasta el toque final, pero digamos que ese fue el fin de la convivencia con esa persona. Okay. Y tú entonces para superar esa relación, porque vemos, ¿no? Que cada vez que uno necesita superar algo se involucra en otra cosa. Ahora, ¿cómo tú superas esta relación en esta nueva etapa de tú vivir con tu padre nuevamente, con tu hija? ¿Cómo tú te desarrollas en esta etapa? Pues la verdad que mal, porque como dije antes, cuando uno tiene a Cristo, todo es para peor. Yo entré en una depresión muy grande. Creo que es la depresión más grande que he pasado en mi vida, porque hay gente que no cree en la depresión, pero la depresión es un espíritu que viene a destruirte. Y yo estaba tan deprimida que yo me tiraba en un sofá y de ahí yo no me quería mover. Era del sofá a la cama, sin ducharme, sin comer, o sea, no quería nada. Yo lo que quería era morirme. Y todo el tiempo obsesionada mirando y buscando información de lo que él estaba haciendo, de lo que no dejaba de hacer, llamándome un oculto, quedándome callado. O sea, entró en una obsesión hacia esa persona. Eh, y pues cuando ya como que digo, ok, ya. Comienzo como a salir los fines de semana, o sea, lunes a viernes estoy en depresión, sábado y domingo se me pasa la depresión, comienzo a salir con amigos que me invitaban a los lugares, ¿no? Y con mi hermana, y nos íbamos de fiesta, comenzamos a irnos de fiesta, y, y así fue que como que yo comencé a intentar poner remiendo a eso que me estaba siguiendo. Y comienzo a salir, comienzo a beber,
comienzo a tener amigos, amigos por aquí, amigos por allí. O sea, yo siempre necesitaba tener un plan hasta que me voy de casa de mi padre. Cuando me voy de casa de mi padre, porque mi papá es cristiano, no va a aceptar que yo ni siquiera salga de noche. O sea, eso no lo iba a aceptar a su casa. Yo era una mujer y yo estaba de arrima en una casa ajena, en aunque era mi padre. Yo me voy a casa de una amiga que está sola, entra en ella en ella comienza a estar soltera, yo comienzo a estar soltera, mi hermana comienza a estar soltera y nos vamos las tres a vivir juntos. Ustedes ya se pueden imaginar tremendo desastre, o sea, tres metresas fuertes de diferentes jerarquías viviendo en una misma casa. Comienza el desorden en mi vida aún más. Es cuando ya comienza un desorden a nivel de fiesta en mi vida. Y ese desorden comienza, yo comenzaba a salir lunes, martes, miércoles, sábado, domingo. O sea, eso era la calle todos los días. Every day en la calle. Fiesta más fiesta. Cuando no quedaba con uno, quedaba con otro. Cuando no quedaba con el otro, quedaba con el otro. Yo necesitaba siempre estar quedando con alguien para yo poder llenar ese vacío, porque mi mente todavía estaba en esa persona. Aunque yo no la buscara ni nada, pero yo necesitaba como llenar ese espacio. Yo no podía dejarle como un vacante. Entonces yo tenía a la carta. Yo tenía la carta porque, según ellos, yo me veía bien, según la gente del mundo. Para mí, yo ahora me veo como un demonio, pero según ellos, yo me veía bien. Y así, entre que mi amiga fumaba marihuana, bebíamos, salíamos, una vida en desorden total. Vale, sí, entonces nos conseguimos un trabajo, comenzamos a trabajar, mi amiga era muy trabajadora, ella también venía, es la amiga con la que yo empecé ese mundo y ella también en ese tiempo ya se había salido, ¿no? De eso. Y ella también tenía su trabajo, pero conseguíamos dinero para eso mismo, para poder salir, para comprarnos nuestra ropa, la falacia del mundo, lo que es la hipocresía, ¿no? De que te vean bien aunque tú no tienes nada. Y bueno, yo para poder salir de esa vida, cuando ya mi hija va a empezar el colegio, porque yo, aunque no me considero que sea la mejor madre del mundo, pero yo siempre he tirado con mi hija. En ese mundo he llevado siempre andando con mi hija para todos los lados. O sea, si me voy para aquí, me voy con mi hija, si me voy para allí, me iba con mi hija, ya que el padre no era un padre responsable, no era un padre que se podía tener meses sin verla. No, sigue vivo. Bueno, lo que pasa es que él ha cambiado un poco. No tanto como a mí me gustaría, pero por lo menos ya tiene ese acercamiento más a la niña. Entonces, por eso digo no era, porque es que era una cosa muy extrema, o sea, de pasar meses sin verla, sin hablarle y sin mandarle dinero, meses. Entonces, ahora ya en este tiempo, la gracia del Señor la ha ido un poco mejorando un poco. Todavía le queda, pero está en el proceso. Y entonces yo tiraba con mi hija para todos lados. Cuando yo veo que mi hija va a empezar el cole, yo digo, yo tengo que buscar un lado, tengo que estabilizarme. Aunque yo siga saliendo los fines de semana, pero yo tengo que trabajar, tengo que ordenarme en algún lado. Entonces me mudo a casa de otra amiga. A otra amiga que estudiaba conmigo y que en ese tiempo ella era mi mejor amiga. Y me mudo con ella, y me mudo con ella, junto a la niña al colegio, con una habitación, todo bien. O sea, yo le alquilé una habitación y ahí como que mi vida se comenzó a estabilizar, aparentemente un poco más. Pero a estabilizar a nivel de que ya como que comienzo a superar la depresión y todo eso, pero sigo con la misma situación de seguir saliendo de fiesta, de seguir fumando, ese tipo de cosas, ¿no? Pero intentando darle según estabilidad a mi hija, ¿no? De que vaya a un colegio, de que tenga una vida normal. O sea, yo todo lo que hacía lo hacía escondido de ella, ¿no? Ella no veía nada. Y bueno, seguía saliendo de fiesta y en ese tiempo que salgo de fiesta, yo todavía tenía, porque es que dice la gente del mundo perdona, pero no olvida. Y esa era yo. O sea, yo cogí esa malicia porque yo nunca fui así hasta que me fui dañando, ¿no? Y yo decía, y esto nunca lo he contado, yo decía, cuando yo me meta con alguien, uff, santo, cuando yo me meta con alguien, yo me voy a meter con uno que a él le va a doler, a mi antigua pareja. Y yo me meto con el padre de mi hijo. Y mi padre de mi hijo era un conocido de él. Me meto con él, salgo embarazada. Es un hombre, no es cristiano, pero lo único que le falta es ser cristiano, porque es un hombre ejemplar, un buen padre y también fue un buen esposo.
pero yo ya estaba muy dañada. Entonces, como yo estaba muy dañada, ya yo no podía recibir nada que era bueno, porque mi alma no va a aceptar nada que no sea la misma pudrición que yo ya tenía dentro. Y al fin y al cabo también tampoco funcionó. Así que O sea, tú sales de la antigua pareja, sales todos los días de fiesta, luego te mudas porque tu niña va a empezar el colegio, le das una estabilidad a tu niña, pero sigues saliendo de fiesta, te metes con un amigo de tu antigua pareja y te quedas embarazada. así es. Te vas a vivir con la pareja tuya, pero no funciona. No. Y entonces ahí en esa nueva etapa de tu vida, ¿qué tú haces? Espérense, tengo que recalcar algo. Antes de yo quedarme embarazada, que yo estaba con esta persona, y yo me enamoré de él porque me enamoré, pero aunque yo me enamoré, como yo decía, yo estaba muy dañada. Cuando yo me enamoro de él, que yo salgo embarazada, me acuerdo que iba a un retiro de mujeres. Entonces, el día anterior de yo irme al retiro, yo estoy con él. Y ese fue, y me voy ya con, con mi vida concebida dentro. O sea, en el retiro fue que se concibió esa vida dentro de mí. Se gestó ese niño en el retiro de que yo me fui. Yo no era cristiana. Un retiro de mujeres cristianas. Sí, de la iglesia. Que mi papá me apuntó, lo pagó y nos fuimos. Yo dije, "Oh, bueno, vale, yo me voy, ¿sabes?" Porque era como que él quería que fuéramos, mi hermana, yo y mi prima y su esposa. Y nos invitaron, nos insistieron, lo pagaron, eran 3 días. Y yo me voy a este retiro. Y yo creo que desde ese retiro fue que mi vida, el Señor comenzó a trabajar conmigo. Desde en el momento de ese retiro. O sea, ya el Señor me venía llamando desde antes y tratando toda mi vida conmigo. Pero aquí fue el antes y el después. Esa vida, que como lo dice su nombre, se llama Ian Mateo, regalo de Dios o don de Dios, que se gestó dentro de mí, es quien me tranquiliza, es quien me aplaca, es quien desactiva, digamos, esas metresas, desactiva esa Madeline que, que venía detrás mío, o sea, la placa, ese embarazo. Yo me voy a vivir con él y la cosa no funciona, como decía, por temas de todo, por temas de celos, de inseguridades, de baja autoestima, de persecución. O sea, yo quería intentar implantar la misma vida que llevaba antes con esta persona, una persona que me llevaba 16 años, me lleva 16 años, no va a aceptar nada. O sea, yo era una niña loca delante de lo que él estaba esperando que yo fuera, una mujer madura. Me deja. Cuando él me deja, ya, para mí se derrumbó todo, porque yo dije, wow, mi vida es un completo desastre. Ya fracasé en eso, ya soy una total fracasada. Si también fracasé aquí en esta relación, yo ya no sigo para tener más relación con nadie. Yo soy una fracasada, yo no valgo nada, a mí ningún hombre me va a querer. O sea, si él ya me votó, que yo era más joven que él, supuestamente, o sea, ya yo no sigo para nada, yo lo que me tengo que morir y así. Ok, pero eso, ¿a qué edad fue que ya tú terminaste esa relación que tú dijiste, soy un fracaso? ¿A qué edad fue eso? Eso fue como a los 27 años. A los 27 años, o sea, tú has pasado tantas cosas y tan solo tenías 27 años, tienes 2 niños y llega en esa etapa que esa persona no quiere continuar contigo porque tú eres muy niña para él, no te comportas adultamente y él te dice que finalizan la relación y tú te quedas destrozada, diciendo que ya tú no vas a poder levantar más la cabeza, que tu vida es un desastre, queriéndote matar con 2 niños. Ok, vamos a dejar la entrevista hasta aquí y vamos a hacer una segunda parte. No te lo pierdas.